tal, Jacob? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues está ya por completo Ángel Valderas en plena entrevista con Televisa y TV Azteca y los exhibe toda y cada una de su estrategia para darle duro a la mismísima y futura presidenta Claudia Sheinbaum. Increíble, pero cierto, sí que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y es que todo comenzó prácticamente así, de esta manera. Viendo, porque ya ves que siempre ingreso un poco antes, deleznable este señor Vicente Fox, traidor al pueblo de México, en Reforma, en la Ciudad de México, en la capital, en el año 2000, pues miles de personas le gritaban, no nos vayas a traicionar. Es el tipejo que prometió sacar de los pinos a las alimañas, a las tepocatas, a las víboras prietas. Y no solamente no lo sacó, convivió con esa sagrado tal de que apoyó a Enrique Peña Nieto en su campaña presidencial de 2012, priista, a grado tal de que intentó dejar a su esposa como candidata a la presidencia de la República, así de demócratas son. Y bueno, mira, yo nada más para la gente del público, como dice Café Quijano, lo malo que tiene el pasado es que no lo puedes negar. Grupo pop español de la zona de León en España. Yo recomiendo mucho este libro. Es el libro de, no cualquiera, no cualquiera. Es un doctor en física, profesor de la Universidad de Texas en El Paso, Jorge Alberto López Gallardo. Todavía se puede conseguir por internet. 2006, pregunta, fraude electoral, estudio de las anomalías de la elección presidencial. Este libro sintetiza una serie de trabajos que yo ahorita aquí tengo abiertos, de académicos que en 2006, me sumo, demostramos de manera fehaciente que hubo fraude electoral. Mira, por ahí anda Héctor Díaz Polanco, él escribió este libro, La cocina del diablo, donde da también elementos muy interesantes porque es el fraude de 2006, y los intelectuales que como Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Denise Dresser y una bola de gentes más, apoyaron el fraude electoral de 2006, por eso hoy no se pueden considerar como demócratas. Tercer libro que tengo aquí, este es de un exfuncionario del INE, Pedro Antonio Martínez, Las huellas del fraude. Todos estos libros son parte, Manuel, parte de una serie de académicos de alto nivel, ninguno de ellos ni del ITAM, ni politólogos, ni sociólogos, ni compañeros de Denise Dresser. Mira, para que te des una idea, aquí no los puedo presentar, pero si me dan chance de presentar y de compartirles la pantalla, sí, claro. Me parece relevante, porque ya sabes cuál es mi estilo. No me gusta nada más hablar. Ándale, mira, sin hacer la presentación. Nada más lo que quiero señalar, por esto que dices de Fox y por el tema que me dijeron, la guerra sucia, en esta elección, gente de este calibre, Miguel de Icaza, mira, en su momento Miguel de Icaza llegó a ser el científico computacional más reconocido de México en el exterior. Jovencito, no cualquiera, trabajaba en Estados Unidos. Imagínate, para que Time.com lo señale como pionero de web y para que Bill Gates haya hablado de él, de Miguel de Icaza, pues ya te imaginarás el nivel, ¿no? Luis Mochán, que es uno de los que se ha decepcionado de la 4T, pero bueno, investigador de física a nivel 3 del SNI, elecciones presidenciales México 2006, anomalías en el PREP, el doctor Jaime Ruiz García, del Instituto de Física SNI 3 de la Autónoma de San Luis Potosí, los doctores Octavio Romero Rochín, SNI 3 del Instituto de Física de la UNAM, la doctora Rosario Paredes, SNI 1, Física de la UNAM, el doctor Francisco Portillo, Instituto de Matemáticas de la UNAM, la doctora Susana Gómez, Instituto de Matemáticas Aplicadas. Todos estos trabajos demostraron que hubo fraude. Jorge López, el que acabo de señalar, él escribió su propio artículo, manipulación de datos en las elecciones. James Kaga Albright, de la Universidad de Texas en Austin, burlándose, doing maths in México, ¿no?
haciendo matemáticas de la maestra Lupita en México. Cornell University, el doctor Walter R. Mevan, en un análisis forense del análisis. De la comunidad Java, Gerardo Orbillur, Martín Hardy. Todos estos trabajos yo los vi, los tengo, los trabajos. Yo no me estoy presentando el puro título. El papá de Miguel de Icaza, que es el doctor Miguel de Icaza Herrera, que trabaja aquí en Querétaro, Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. También del Instituto de Física de la UNAM, el doctor Octavio Miramontes, el doctor Ricardo Mancilla, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades. Ya señalé al ingeniero Pedro Martínez. También está el trabajo del doctor Luis Horacio Gutiérrez, Departamento de Química de la Autónoma Metropolitana, el físico Emilio Calderón, Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ingeniería, el maestro Javier Enrique Brito, del Instituto de Matemáticas de la UNAM y de la Facultad de Ciencias, Francisco Javier Portillo, hasta del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bueno, mira, este le llamo yo un carrusel de una serie de trabajos que yo tengo, que de manera muy seria, en 2006, demostraron de manera fehaciente la síntesis. Este libro lo que hace el doctor Jorge López Gallardo, como buen académico, es una síntesis de la mayor parte de los trabajos que acabo de enseñar. Síntesis: Andrés Manuel López Obrador le robaron, por orden de Vicente Fox, en complicidad de Vicente Fox, para desatar la guerra en este país, para imponer a un narco en la Secretaría de Seguridad, porque si ha habido un narcogobierno en este país, ha sido el de Felipe Calderón y también Vicente Fox, porque Vicente Fox nos debe una explicación de por qué tenía un narco en la AFI. Que no se hagan, que no se hagan. Bueno, pues ahí está, en este libro. Estimación ya con todos los datos. Andrés Manuel le robaron en las elecciones de 2006 1,5 millones de votos. 1,5 millones de votos que le robaron. Les recuerdo al público, yo creo que también a ti, no habías ni nacido, Manuel. Era 2006, hace ya 18 años, Manuel. Tenías 2 años, andabas allá perdido en Tabasco, y a otros nos tocó ya, mira, con la misma seriedad con la que tú conoces que hago mis análisis, con la misma seriedad, pero con una diferencia, Manuel, ahora que te echó grilla Carolina Rocha, de que los youtubers, etcétera. Mira, yo lo entiendo y aprovecho y digo 2 cosas. Mira, vi la acusación de Carolina Rocha porque pareciera ser que hoy cualquiera que habla a favor del gobierno de la 4T, porque estamos viendo los resultados, somos chayoteros o estamos en la nómina del gobierno. Pues yo creo que ahí hay una traición en el subconsciente, porque habemos muchos que no cobramos ni un solo centavo en el gobierno federal, pero que no nos nubla la vista el reconocer. Segundo, entiendo a la señora Carolina Rocha, ya tiene una cierta edad. Yo me dediqué durante décadas a formar docentes de nivel medio superior y superior en México, en Ecuador y en Italia. Y bueno, problema muy fuerte con la tecnología. Es gente que cree que leer es solamente en libros y no leer en una pantalla de un dispositivo, que puede ser una pantalla, que puede ser, una tableta, que puede ser un celular, o como yo ahorita que tengo enfrente la pantalla de mi computadora. Entonces, es una cuestión de que no se adaptan a los tiempos, no creen que se pueda hacer periodismo en estas nuevas plataformas. Pero lo último, lo que te decía, los que revisamos los datos de 2006, por un análisis forense, que quiere decir análisis a posteriori, o sea, analizas los datos y te das cuenta que hubo fraude. Y en ese tiempo, Televisa, Televisión Azteca, 2 extranjeros, no se nos olvide, 2 extranjeros y un mexicano, Max Cortázar, que le manejan los medios a la señora del pacto mafioso de sangre, Xóchitl Gálvez. Yo trabajé 10 años en Italia y allá aprendí que los mafiosos hacen pactos de sangre. Pactos de sangre en Italia significa mafia, camorra, 'ndrangheta. Solamente la delincuencia de ese calibre hace pactos de sangre. Eso lo tenemos que tener bien claro. Ya vi una entrevista a Paco Cruz, en donde justamente él señala que hay algo más allá en esa procesión con veladoras y en ese cortarse la sangre. Xóchitl Gálvez debería de saber que solamente los mafiosos hacen pactos de sangre. Bueno, y cierro esta introducción, porque ya me habías dicho parte de lo del tema, pues que en 2006 los mexicanos nos dividimos en 2, quienes avalaban el fraude y quienes pedíamos, fíjate qué pedíamos. No le pedíamos a Vicente Fox ni al IFE que se le diera el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, no, para nada, no. Lo que pedíamos era un recuento de votos.
En 2006, en el verano de 2006, hubo elecciones en otros 2 países, Manuel, y público que nos está siguiendo, Costa Rica e Italia. Y las 3 elecciones, Costa Rica, Italia y México, fueron cerradas, muy competidas. El único país donde no hubo reconteo de votos fue México. Hubo reconteo de votos en Costa Rica, que tardaron un mes y que ratificó el triunfo de Arias, y hubo conteo de votos en Italia, ese duró una semana el reconteo de votos, y le dio el triunfo a Romano Prodi. En esos países no hubo crisis política, pues porque el reconteo de votos mostró que quien había ganado las elecciones sí las había ganado, hubo diferencias, es natural, pero aquí nos vinieron con el cuento de que Felipe Calderón, que iba perdiendo en el PREP en la madrugada, se apagó el sistema y de repente ya iba ganando. ¿Quién gobernaba? Vicente Fox. ¿En qué gobierno estuvo? Xóchitl Gálvez. ¿De dónde nos vienen a contar hoy que son demócratas? El videíto que me enviaron de tu producción, Manuel, es de Castañeda, Jorge Castañeda. Es correcto, es correcto. Diciendo que tienen que aventar una guerra de lodo, una guerra sucia, con todo, a la Alasraqui contra la doctora Claudia Sheinbaum. No pueden ser demócratas, Manuel, alguien que va a competir diciendo que tiene que aventar una guerra de lodo, calumnias, y la única razón, Manuel, de que hagan una cosa de ese tipo, pues es que saben que van a perder. Sí, si le parece, doctor, si le parece, para que todo el público de Reporteros MX tenga claro a qué nos referimos con este comentario de Jorge Castañeda, tenemos justamente el audio de este comentario que se transmitió el día de ayer en La Hora de Opinar con Leo Zuckerman. Vamos a ver, escuchar. Parte que todavía no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé. Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, no, yo no tengo vela en el entierro, no, me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que... Irse negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo. No lo están haciendo. Él dice, y lo cito, go negative con Claudia. Go negative con Claudia. O sea, todo lo negativo y también crear chismes. Ahora, doctor Valderas, nos podríamos ir ahorita con esto que se transmitió anoche en Televisa, pero creo que es tan rico este tema que también anoche en TV Azteca sucedió algo muy curioso. Ya ve que está peleado Ricardo Salinas Pliego con el gobierno de López Obrador porque están tratando de obligarlo a que pague los 26,000 millones de pesos que aún debe. Bueno, pues ayer TV Azteca sacó un reportaje muy extraño en donde la tesis de este reportaje es: las encuestas no son confiables. O sea, en plan de aguas, no creen las encuestas. Vamos también a verlo y escucharlo. La historia de las elecciones demuestra que quienes votan son los votantes, no las encuestas. En México, en las elecciones del 2006, las encuestas señalaban que Andrés Manuel López Obrador llevaba la delantera y ganaría de forma holgada sobre Felipe Calderón, lo que no sucedió. En Estados Unidos, en 2016, compitieron por la Casa Blanca Hillary Clinton y Donald Trump. Las encuestas en su mayoría daban la delantera a la rubia, y fallaron. También en 2016 los habitantes del Reino Unido votaron si les convenía quedarse o no en la Unión Europea. Las encuestas, la mayoría de los políticos y hasta los economistas vaticinaban que los británicos votarían por quedarse. No fue así. Por ello, este ex consejero electoral de la capital del país y experto en elecciones advierte que las encuestas no son perfectas. Lo cierto es que hemos tenido ejemplos de las dos cosas, de encuestas que fallan escandalosamente porque se equivocan en quién triunfa, y encuestas que fallan de otra manera porque pronostican, no pronostican, señalan un 40% de diferencia y resulta que la realidad no cambia el ganador, pero sí gana por una puntuación mucho menor, ¿no? Este politicólogo, escritor de 5 libros de historia presidencial de México, nos alerta a no caer en la trampa de las encuestas alegres. Por eso es importante arrancarnos esa venda de los ojos de que todo está decidido, de que ya tenemos presidenta y que ese día mejor ocupemos para hacer otras cosas. O sea, doctor, desde Televisa y desde TV Azteca, 2 mensajes diferentes con un único objetivo: golpear la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum. Jorge Castañeda diciendo
que hay que crearle chismes y que hay que hacer que se refuerce la guerra sucia, Go Negative, y por parte de TV Azteca, donde se ve clarísimo que tiene esto la firma de Ricardo Salinas Pliego, diciéndole a los mexicanos que aún sintonicen a TV Azteca, aguas, 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 no se me escandalicen, esto todavía no está definido. Estamos buscando el poll de polls, Ángel, la encuesta de encuestas que hace Polls MX, porque seguramente lo también tendrás en el radar, que lo que hace Polls es sumar todas las encuestas y sacar el promedio, que hoy lo sacó de nuevo y está muy interesante, pero son las dos televisoras trabajando en conjunto, Valderas. No, mira, te tengo que corregir. Polls no saca el promedio. Es lo que yo checo, y yo a todo mundo le recomiendo. Porque tú puedes ver la última encuesta de Las Heras o de Encols, exacto, si la dejan ahí. Y bueno, yo siempre le he señalado, y ni modo, me toca explicarle al fulanito Arturo Villalpando, que lo presentaron a vos como politocólogo, que eso no existe, y parece ser que más bien el señor es politólogo y escritor, que eso sí lo creo, y que ya fue consejero, pero que por lo que dijo, pues se ve que ni sabe matemáticas, ni sabe de cuestiones políticas. Mira, brevemente, a ver, efectivamente, ¿por qué Polls MX y Oráculos son dos que les llaman encuestas de encuestas? Porque ni Oráculos ni Polls hacen encuestas, sino que simplemente Polls MX al momento toma los resultados de 31 casas encuestadoras con metodologías distintas, con muestras distintas, te pone el resultado hoy. Hay casas encuestadoras que hacen encuestas una vez al mes, ya cuando se acercan los procesos electorales, 15 días, cada 15 días, pudiera ser que incluso una semana. Los que utilizan robots para llamadas telefónicas pueden estar haciendo hasta encuestas diarias, digamos, ¿no? Bueno, lo que hace Polls no saca el promedio. Es un método matemático que se llama bayesiano, en el cual ponderas los resultados de estas 31 casas encuestadoras, lo ponderas, porque también, Manuel, hay que ver que hay casas encuestadoras que tienen un prestigio. Mira, lo que dijo el señor último que presentaste, un tal Arturo Villalpando, también te muestra quiénes estaban en los órganos electorales. Gente ignorante. O sea, que alguien salga a descalificar las encuestas es alguien que no sabe matemáticas, porque las encuestas es un instrumento de análisis que se va a seguir utilizando en el mundo. Solamente una gente ignorante como él y como Xóchitl Gálvez salen a descalificar las encuestas simplemente porque no las favorecen. Y fíjate los ejemplos que ponen. 2006, ¿fallaron las encuestas? No. Yo no sabía que me ibas a pasar eso. ¿Y por qué señalé este libro? Pues porque en las conclusiones de todos los estudios, la estimación da que las encuestas en 2006 eran certeras, que iba a ganar Andrés Manuel López Obrador, y ganó, porque Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en 2006. Entonces las encuestas no fallaron, hubo fraude, pero ninguna casa encuestadora en el mundo te va a prever un fraude. Esa es una. La otra, ponen un ejemplo que no tiene ni pies ni cabeza y lo ilustran con un resultado de colegios electorales. Yo también recuerdo que la mayor parte, no todas, de las encuestas le daban el triunfo a Hillary Clinton. Pero estos son tan perversos o quieren engañar a la gente que no nos dicen que Hillary Clinton ganó. Oye, Hillary Clinton ganó las elecciones en 2016. Sí las ganó. Las encuestas acertaron. Ganó el voto popular. Lo que sucede es que por el método electoral indirecto que tienen los norteamericanos, ellos van por colegios electorales. Así fue como ganó Trump, pero las encuestas no fallaron. El último ejemplo que dan, mira, el Brexit, yo lo seguí. Son hocicones y como dice Maquiavelo, para engañar a alguien, necesitas del otro lado alguien que se deje engañar. ¿Por qué? Porque en las encuestas del Brexit, yo seguí muchas, ahorita no tengo aquí, pero las puedo buscar. En unas decían gana el Brexit y en otras pierde el Brexit. Así que no sean hocicones. ¿Hay encuestas que se equivocan? Claro. ¿Hay casas encuestadoras, Patito? Claro. Es más certera una encuestadora que hace encuestas en presencia, sí, que las robotizadas que te hacen una llamada telefónica. O sea, sí, eso sucede que sí. Pero también las casas encuestadoras viven de un prestigio, Manuel. Esto es como un médico, un cirujano. A ver, ustedes y tú, Manuel, irías con un cirujano que de las últimas 100 operaciones se le han muerto
90 pacientes. Es que eso solo sucede en México. Eso solo sucede en México, doctor Valderas. En los Estados Unidos, si una casa encuestadora dice que va a ganar a alguien y al final no ganó, pero no solamente no ganó, sino que la diferencia es considerable a lo que predecían, ya nadie toma en serio esa casa encuestadora y la empresa muere. Aquí en México se pueden equivocar cada 3 años y la siguen contratando. ¿Por qué permitimos, Ángel Valderas, que ese tipo de cosas sí sucedan en México, sí imperen en México? ¿Por qué todavía se consulta a Mitofsky, a, no sé, Massive Caller, a México? ¿Por qué en México no se repite este fenómeno de cancelación como en otras democracias del mundo? Mira, Manuel, debería de haber una reforma que requiere el INE, es que se dé una licencia para publicar encuestas públicas con base en los resultados que has pronosticado, por ejemplo, en las últimas 3 elecciones. Porque lógicamente, si tú eres una casa encuestadora que se ha equivocado de manera estrepitosa en las últimas 3 mediciones que has hecho, pues quiere decir que eres patito. Y el INE, ¿ahí de quién es responsabilidad, Manuel? Ni tuya, ni de mi gato, ni mía. Eso es responsabilidad del INE. En vez de que Lorenzo Córdoba ande con la oposición armando discursos o Ciro Murayama o se gasten un dineral, yo no entiendo por qué no han marcado qué casas encuestadoras van más o menos, porque mira, tú puedes usar las encuestas para tratar de engañar a la gente. Y bueno, yo sigo el 31 Tracking Poll de Polls MX. Hoy martes 5, Claudia Sheinbaum tiene el 65% de las preferencias. Repito, método bayesiano de 31 casas encuestadoras. Xóchitl Gálvez tiene el 29% y Álvarez Maínez el 4%. Es un indicador, es una fotografía, o sea, es algo que dices tú, a ver, solamente gente muy ignorante cree que las casas encuestadoras te tienen que dar un resultado preciso. No, mira, en España ahorita gobierna Pedro Sánchez, del PSOE, pero todas las encuestas en la última elección en España le daban el triunfo al Partido Popular. ¿Y quién sacó más votos? El Partido Popular. Solo que al igual que en el caso de los Estados Unidos, en el caso de España, no va al gobierno el partido que saca más votos, a menos que tengas la mayoría, es decir, el 50% más 1. Bueno, ahí sí formas gobierno tú solito. No. ¿Por qué? Porque en España, al igual que en Italia, al igual que en Francia, al igual que en el Reino Unido, gobiernan coaliciones. Y entonces sí, el Partido Popular fue el más votado, lo dijeron todas las encuestas, sí. Y entonces, ¿por qué no gobierna el Partido Popular? Pues porque en la coalición, después de la votación, no logró la mayoría, que sí logró el PSOE, obteniendo menos votos populares. Yo creo que más bien estamos ante un síndrome del avestruz, Manuel, de que ya no saben qué hacer, que su candidata, con sus pactos mafiosos de sangre, con sus mentiras una tras otra, porque yo la catálogo como mitómana, no sube. Y entonces, ¿qué haces? Descalificas de un plumazo a 31 casas encuestadoras, con todas sus metodologías. Mira, ahorita estoy en Polls y estoy revisando la diferencia de las 31 casas encuestadoras, una por una, y en las 31 casas encuestadoras, en sus tracking poll, en todas pierde Xóchitl Gálvez, en todas. O sea, Manuel, no estamos aquí ante... No, pues en 10 va ganando Xóchitl. En 15... Dice Kenia López Rabadán con Joaquín López Dóriga que están a 8 puntos, Ángel. Pues sí, pero a 8 puntos ¿de qué? De volverse locos, yo creo que ya se pasaron. Otra señora que no sabe nada. Mira, tratan de manipular porque no sabe nada. Lo de Castañeda va mucho más certero, porque para que tú desates una guerra sucia, Manuel, es porque vas perdiendo. Si vas ganando, no tienes ninguna necesidad. Y la otra, desatas una guerra sucia porque no tienes proyecto. Y la señora Xóchitl Gálvez, que nos la quiso presentar un payaso como Héctor Aguilar Camín, chayotero, nos lo quisieron vender como la guau, no, el fenómeno. Pues yo siempre he dicho, fenómeno para vender 600 gelatinas diarias, porque eso no está ahí. Y dice Damián García que están a 8 puntos, pero de mandarlos a la tiznada. Coincido con Damián García. No, yo creo que es desesperación y van varias cosas. Fíjate que juntaste bien el tema. Descalificar las encuestas y promover la guerra sucia es justamente la comprobación
de que su candidata no sale. Mira, de acuerdo a polls, porque es el concentrado, en julio, te acordarás que empezaron a poner a la senadora Botarga a partir de julio. No, es una ciudadana, se hizo a sí misma, empezó desde abajo. Mira, empezaron en julio. Llegó a subir al 33% el 13 de julio. Por ahí del 10 de agosto, y su máximo fue del 35% el 30 de agosto. Ya, eso fue lo que duró su fenómeno. O sea, empezó en un 30% y subió 5 puntitos. 5 puntitos. De ahí en adelante, las preferencias para Xóchitl Gálvez han ido a la baja. Es la candidata que más negativos tiene. Eso es muy relevante, ¿eh? Es la que más negativos tiene. Mira, Claudia, hay que tomar en cuenta que después de todo el proceso interno de Morena, pues ella arranca con el 60% en noviembre y se ha mantenido, ahorita está al 65%, pero lógicamente Claudia entra con la marca Morena, que es muy alta, porque mira, si nos vamos a polls por partido, hay que tomar en cuenta que Morena, el voto duro de Morena, no estoy hablando de la coalición, no. La marca Morena en el país anda alrededor del 54%. Arriba, ahí anda, 53, 54% la marca Morena. Quiere decir que si Claudia Sheinbaum tiene un 65%, pues hay 11 puntos arriba. ¿De dónde pueden venir? Pues del Partido Verde. Aunque el Partido Verde solamente aporta un 2%, el PT un 4%, bueno, pues entonces ahí tendrás un 58%. ¿De dónde viene el otro 7%? La candidata. Pero si nos vamos al PAN, el PAN anda alrededor del 20% y el PRI apenas un 10%. Y el PRD ya ni se diga, ese va a desaparecer, lleva un 2%. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues lógicamente, el partido con mayores negativos, el partido por el que la mayor parte de la gente nunca votaría es PRI. ¿Y quién es la candidata del PRI? Xóchitl Gálvez. O sea, ¿de dónde saca que Alito Moreno le va a cargar grandes masas? O Marco Cortés, o el prófugo de Riquín Canallín. O sea... Doctor Valderas, que ahora que ya, mire, usted sabe que siempre es un privilegio el poder platicar con usted y lo único malo es que se nos hace agua el tiempo, se pasa muy rápido, pero quiero, por eso lo interrumpí respetuosamente, doctor, con mucho cariño, para ver si en este último tramo de esta conversación podemos platicar de una propuesta que hizo ayer el presidente del PRI. Ayer el PRI cumplió 95 años. Alejandro Moreno Cárdenas hizo una propuesta en caso de que ganen la presidencia de la República. Dijo, y lo cito, cuando el PRI vuelva a gobernar, vamos a regalarle, así tal cual, a regalarle a los estudiantes mexicanos o a aquellos que quieran abrir un negocio, 120,000 pesos para que puedan estar en el colegio o para que puedan abrir su propio negocio, su propia empresa. Pues no que eso es populismo, pues no que eso es paternalismo. O sea, cuando lo hace López Obrador es comunismo, pero lo hacen ellos y es innovación social. ¿Qué mensaje o cómo interpreta usted esta propuesta? Y aparte, ¿de dónde van a sacar el dinero? Porque no dudo que exista el dinero. El asunto es que llegue íntegro a los jóvenes de México en caso de que sea así, Ángel. Una vez más lo enmarco en la desesperación, Manuel. El pacto de sangre de mafioso de Xóchitl Gálvez, ¿para qué lo hizo? Que no va a quitar los programas sociales. Sí, pero los programas sociales los puso la 4T porque su partido votó en contra de los partidos sociales. Alito Moreno, ¿y por qué no hizo eso en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Porque en el sexenio de Enrique Peña Nieto lo que hicieron fue abrir el sector energético a extranjeros para que los extranjeros se llevaran gran parte de la riqueza energética del país. Así es que yo le agregaría a los adjetivos que tú diste de populismo, yo más bien diría demagogia. No le podemos creer a Alito Moreno. A ver, ¿por qué no lo hizo con Portillo, con López Portillo, o con Echeverría? ¿O por qué no lo hicieron con Salinas de Gortari? ¿O por qué no lo hicieron con Zedillo? ¿O por qué no lo hicieron con Peña Nieto? Porque en los últimos seis sexenios neoliberales, 4 ha estado el PRI en el poder. Y ahorita que dice que quieren ayudar a los jóvenes, pues hay que recordarles que en estos 36 años, en el caso de la educación pública, se trató de destruirla para favorecer a la educación privada. ¿Qué significa? Que si no tienes dinero, no estudias. Así es que, pues simplemente da risa y no hay que creerle. Yo no le creo a ninguna de las propuestas que diga Alito Moreno, ni Xóchitl Gálvez. No tienen credibilidad. Su credibilidad es cero
porque ya los vimos en el poder. Esa es la gran situación. Habrá que preguntarle a Alito Moreno, ¿y por qué no lo hicieron?